Un abrazo, apreciados hermanos. Vamos a continuar en este momento con la temática de los temas sobre el juicio de lo vivo que hemos comenzado con el doctor Alan. Unos temas que en lo particular a mí me han ayudado mucho a consagrar mi vida a Dios, no por miedo, sino porque hay que estar preparado en santidad. Así que yo espero que le hayan ayudado a ustedes. Lo hacemos con el mejor corazón, con el mejor propósito de que ustedes se consagren también, porque el tiempo es corto. Así que no le crea a nadie que te diga que no te prepares. Créele a aquellos que te están diciendo que te prepares porque quieren tu salvación. Así que en breve retornamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos, gracias por seguir la secuencia de estos mensajes que en lo particular, le confieso, a mí me han ayudado bastante en mi consagración y espero que también ese mismo espíritu pueda obrar en ustedes para que ustedes también se preparen. Ya yo estoy aquí en pantalla con mi hermano Alan, que créanme está haciendo un esfuerzo, porque Alan vive en la montaña y está haciendo un esfuerzo para conectarse. Ojalá que ustedes puedan aprovechar este material al máximo como un servidor lo está aprovechando. Buenos días, Alan, Dios te bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenos días, mi hermano. Un gusto nuevamente poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Animados, confiando en que este mensaje va a tocar vidas y va a motivar reforma, porque este es tiempo de hacer reformas decididas en nuestra vida, porque es tiempo de decisiones para eternidad. Gracias, hermano. Bien, en esta oportunidad, Alan, voy a permitir que tú tengas la oración de iniciar. Muy bien. Bueno, por cuestión del micrófono de la laptop me voy a quedar sentado aquí, pero quien pueda arrodillarse es la mejor manera. Nuestro bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos por su amor, su misericordia, nos ha regalado vida en este nuevo día. Solo por su misericordia podemos abrir nuestros ojos. Padre eterno, le rogamos en este momento que usted pueda guiar este estudio, que su Santo Espíritu pueda darme las palabras adecuadas para hablar a su amado pueblo que necesita escuchar estos mensajes y que pueda impresionar los corazones para que nuestros hermanos, nuestras hermanas, todos los que escuchen este mensaje puedan hacer reformas decididas, porque el tiempo de gracia está por acabar, Señor. Que su Espíritu pueda confirmar que esta es la verdad suya y que el tiempo está muy avanzado. Gracias, Padre, perdone nuestros pecados, siga limpiando nuestros corazones, ponga odio hacia el pecado en nuestro corazón. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ya estamos preparados para recibir la palabra de Dios. Adelante, hermano Alan. Perfecto. Bien, antes de la diapositiva, voy a mostrarles aquí en mi Biblia electrónica unos pasajes que ustedes conocen, pero que son muy importantes en relación con lo que vamos a ver en esta ocasión. Eclesiastés 1:9. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque la palabra de Dios nos está diciendo que la historia siempre se repite. O sea, los eventos que están sucediendo ante nuestros ojos, hay un registro en la historia de sucesos similares que ocurrieron.
Y lo que estamos esperando que vendrá sobre nosotros, la gran crisis, quiere decir que también hay un registro en la historia de algo que fue igual. Otro pasaje que es muy parecido lo encontramos en el mismo libro, Eclesiastés, el capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. El 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ahora vamos a ver en nuestra diapositiva cómo la sierva del Señor fue eh, fue inspirada a escribir lo siguiente. Esto lo tenemos en el libro La Educación, página 161, el párrafo 3. Presten atención, concéntrense, no dejen que nada les distraiga, porque esto que vamos a leer es impresionante. Escribió ella: la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos. Nos detenemos aquí para analizar un poco la primera parte de esta cita. Nos menciona que la historia pasada con el presente está unido por eslabones, como por una cadena. Todo está unido. Y que si usted y yo vamos a examinar la historia, podemos conocer en qué momento estamos hoy en el panorama profético. Esto es algo bien importante. La historia entonces nos revela precisamente porque los eventos que están sucediendo y que sucederán, como ya lo mencioné, están registrados en la misma historia. Sigue diciendo la cita. ¿Dónde estamos hoy? Nos revela dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Vean qué importante esto. Porque todos tenemos esa incógnita. Sabemos que viene el decreto dominical, sabemos que viene la persecución para el pueblo de Dios, pero hay detalles que anhelamos conocer, que queremos conocer, y pensamos, bueno, ¿qué es lo siguiente que viene con la ley dominical? Los detalles, hay cosas que no se han comprendido bien. Y aquí nos dice esta cita que examinar la historia, el registro que Dios ha dejado, nos permite también saber qué es lo que se puede esperar en el futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. ¿Qué le parece, hermano Sandy, lo que acabamos de leer? Tremenda esta declaración, no la había visto, pero esto da evidencia contundente de lo que venimos tratando. Amén. Esto es importantísimo. Tienen que captar esto. Nos está diciendo todo lo que la profecía ha anunciado que sucedería, dice que está registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros que todo lo que falta se cumplirá en su orden, o sea, está registrado en las páginas de la historia en el orden que deben suceder los eventos. Esto nos está diciendo, como les decía en la parte anterior, sencillamente que Dios ha dejado
un diagrama gigantesco a través de los siglos con el orden de los eventos finales. Hermano, usted habrá visto, los hermanos que verán el video, habrán visto muchos diagramas del tiempo del fin, donde se pone, bueno, la ley dominical, comienza el dominio papal, la lluvia tardía, pero hay diferencias, no todos son iguales. Pero ¿qué si Dios nos hubiese dejado, que de hecho lo hizo, el diagrama correcto, que no tiene falla alguna ni ninguna duda? He visto en algunos diagramas que se coloca juicio de los vivos, pero después del decreto dominical. Pero vamos a ver aquí un diagrama que todos lo conocemos. Lo que pasa es que no lo habíamos entendido, no lo habíamos visto desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo, pero ahora estamos entendiendo cosas que nunca habíamos comprendido. Vamos a ver otra cita similar a esta. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo la historia se conecta entre sí, la época moderna con el pasado. Está entrelazada por eslabones. Profetas y Reyes, página 393, párrafo 4. Nos dice: al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. O sea, sabemos que son 6000 años el límite de tiempo. Podemos nosotros, hermano Sandy, podemos saber con certeza cuán cerca del fin de ese periodo estamos. Esta cita nos dice que sí. Claro que sí. Yo lo creo así Nos está también. diciendo que sí. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia. Vea qué clarísimo. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Estas son citas que valen oro y nos ayudan a entender cosas que no habíamos entendido. Cuando yo leí esto, y esto, hermano, fue hace unos meses, yo me encontré con estas citas y me impresionó tanto. Entonces yo dije inmediatamente: entonces tiene que haber a lo largo de los siglos en el pasado algo, eventos tal vez aislados por siglos, por muchos años, pero que son el orden de los eventos finales, porque eso es lo que está diciendo la sierva del Señor acá. Entonces, veamos, comenzamos por esta parte. Todos reconocerán que este es el diagrama de las 70 semanas. El tiempo dado al pueblo elegido tiempo atrás, en el pasado, ¿no? Al pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para terminar la prevaricación, para abandonar la iniquidad, expiar el pecado y traer la justicia perdurable, dice en Daniel 9:24. Entonces, vamos a analizar un poquito acá. Esta cita es de El deseado de todas las gentes. Es bien interesante que aquí nos describe el momento cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, cuando la entrada triunfante. Jerusalén había sido la hija de su cuidado y como un padre tierno
se lamenta sobre un hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? ¿Puedo permitirte colmar la copa de tu iniquidad? Un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia. Pero ahí estaba por perderse una nación entera. Cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Hermanos, esto sucedió cuando Jesús estaba entrando, cuando iba a ser apresado luego, esto fue el año 31. Y noten que está diciendo la inspiración que el día, cuando el sol se ocultara, en ese día, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Esto es digno de análisis, porque hay algo aquí con lo que chocamos, porque para la nación judía, nosotros sabemos, y vamos a ver la cita, que la gracia se cerró el año 34, con el apedreamiento de Esteban. Se cerró la gracia y Israel fue descartado como pueblo elegido. Pero aquí en el año 31 nos está diciendo de Jerusalén que la gracia estaba por cerrarse para Jerusalén. Entonces tenemos que entender esto. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del Monte de las Olivas, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. El ángel de la misericordia estaba entonces plegando sus alas para descender por los escalones del trono de oro, a fin de dar lugar a la justicia y al juicio inminentes. Y sigue diciendo, pero el gran corazón de amor de Cristo todavía intercedía por Jerusalén, que había despreciado sus misericordias y amonestaciones y que estaba por empapar sus manos en su sangre. Si quisiera solamente arrepentirse, no era aún demasiado tarde. Mientras los últimos rayos del sol poniente se demoraban sobre el templo, las torres y cúpulas, ¿no lo guiaría algún ángel bueno al amor del Salvador y conjuraría su sentencia? Hermosa e impía ciudad que había apedreado a los profetas, que había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba ella misma por su impenitencia en grillos de servidumbre. Su día de misericordia casi había pasado. Deseado de toda la gente es página 531, párrafo 1. Entonces, ¿qué es lo que significa que aquí nos dice que el día de misericordia para Jerusalén estaba por terminar precisamente en ese momento en que Jesús entraba a Jerusalén en el año 31, en el que fue apresado y muerto, fue crucificado? Y esto es importantísimo, lo estamos analizando porque acabamos de ver que la historia nos señala lo que sucedería en nuestro tiempo, porque todo lo que iba a suceder en nuestro tiempo está registrado en la historia. Entonces, lo que pasó con el pueblo elegido, tiempo atrás, siglos atrás, es una representación que señala a lo que pasaría con el pueblo elegido en el tiempo final, o sea, con el pueblo adventista del séptimo día. Entonces, aquí tenemos la cita del conflicto de los siglos, que está en la página 328, párrafo 4, donde nos dice: las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron como lo vimos en el año 34 de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Entonces, aquí nos muestra cuando todo el pueblo como nación
como denominación, como iglesia, diríamos, se cerró la gracia completa para ellos. Pero entonces, ¿cómo hacemos congeniar que aquí nos habla que el año 31 se estaba cerrando la gracia para Jerusalén y el conflicto de los siglos dice fue hasta el año 34 que para la nación se cerró la gracia? Solo hay una explicación para esto y es lo siguiente. Jerusalén era una representación de, diríamos hoy, la conferencia general donde estaba el Sanedrín, donde estaba el liderazgo. Ahí estaban los líderes, el sacerdocio, estaba el mismo templo. Toda la nación acudía en los días sagrados, allí se reunían y allí estaba el pleno de los líderes que estaban a la cabeza del pueblo. Entonces, tenemos la revelación, la Biblia nos muestra y el Espíritu de Profecía que Jesús acababa de dar una declaración hacia el templo, hacia los líderes. Lo leemos aquí en El Deseo de todas las Gentes, página 573, párrafo 2. Pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su padre, pero ahora al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa. Entonces, nos está diciendo aquí que en ese mismo momento, que fue mucho antes evidentemente del año 34, cuando a todo el pueblo se le cerró la gracia, la presencia de Dios se retiró del templo. Ya no estaba más allí. La sentencia hacia el liderazgo fue dada: vuestra casa os es dejada desierta. Ya la presencia de Dios no está allí. Entonces, hermanos Andy, queridos hermanos, yo les insto a ustedes, vayan y tomen el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia y lean el capítulo El sello de Dios, porque nos ubica en el momento actual, en el sellamiento. ¿Saben lo que describe de nuestra amada Iglesia Adventista? Dice que estaría mundanalizada. Dice que los pocos fieles estarían orando porque la iglesia está actuando a la manera del mundo. Dice que los ancianos habían traicionado su cometido, los líderes, y no habían advertido al pueblo sobre los pecados, que recibirán las plagas, serán los primeros en recibir las plagas. Y dice algo sorprendente. En algún momento quizás lo mostraremos aquí en algún tema para que ustedes se sorprendan. Eso es poco conocido. Dice acerca de la iglesia remanente, de la iglesia adventista, dice que el Espíritu de Dios se habría retirado de la iglesia, que las formas de la religión seguirían, pero faltaban el poder de Dios. Igual que como sucedió con el Israel de antaño. Antes de que se cerrara la gracia completamente, Dios se había retirado del templo. No estaba la presencia de Dios. Entonces, ahí nos deja claro, la hermana White también dijo, la iglesia está en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Cuando la iglesia llegara a ese estado de tibieza, el estado laodicense, Dios se habría retirado. De hecho, en el mensaje a la Odisea, el Señor aparece tocando la puerta de la iglesia. El mensaje a la Odisea a menudo dice, aplícatelo a ti mismo porque es al corazón que Dios te está llamando. Claro, tiene esa aplicación. Pero si notamos,
Cada mensaje a las 7 iglesias dice, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia, cuando lo estudiamos detenidamente, es el liderazgo, el responsable de la casa de Dios. Entonces el mensaje a la Odisea va dirigido en primera línea a los líderes que están a cargo del pueblo. O sea, es para toda la iglesia en su conjunto. Y allí aparece el Señor tocando la puerta porque está fuera de la iglesia adventista, porque le hemos dejado afuera. Él ha tenido que retirarse a causa de las abominaciones que hemos permitido que entren, que han llegado. Entonces, eso sucedió en antaño. La presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo y desde entonces las ceremonias no tendrían significado alguno. Por eso muchos hermanos me escriben y me dicen, algo pasa que yo no me siento bien en la iglesia. Siento un vacío en mi corazón, siento que no soy lleno. Llego triste y a veces me voy más triste. No hay algo ahí que falta, no se siente gozo. Es que nos falta lo más importante. Hemos embellecido los templos. Wow, lindos templos adventistas. Pero hemos dejado a Jesús afuera por nuestra conducta, por ser tan descuidados, por no llamar al pecado por su nombre, por ser permisivos, por permitir que el maquillaje fuera entrando hacia nuestras hermanas, las uñas pintadas, hasta aretes, en algunas iglesias hasta usan aretes, mal vestidas, vestidas sensualmente, los jóvenes con sus audífonos, yo los he visto en los bancos de la iglesia, nadie les dice nada, con sus teléfonos, jugando videojuegos, yo los he visto y los diáconos no hacen nada. El Señor ha tenido que retirarse con tristeza. Entonces, en el libro de Isaías, esto lo vimos en el tema anterior, Isaías 3, 13 al 14, cuando decía, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Antes del Señor traer el juicio sobre los pueblos, antes de juzgar a los simples miembros, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. El Señor juzga a aquellos que son más responsables, los juzga primero, y estos son los líderes, los líderes. En Ezequiel 9, 5 y 6, este capítulo tremendo, que es paralelo con Ezequiel 7, ambos hablan del sellamiento. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, por Jerusalén, por el pueblo de Dios, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde comienza el castigo? Por el santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Si los primeros que son castigados, que reciben las plagas de Dios, son los líderes de la iglesia de Dios, que traicionaron su cometido. En el capítulo, el sello de Dios del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia lo dice así. Aplica estos textos, dice que es una matanza literal que va a suceder. Es impresionante, porque muchos dicen esto es simbólico. ¿En qué se basan para decir que es simbólico? Esto es literal. Así como la matanza para el Israel de antaño fue literal el año 70, la matanza que viene cuando la misericordia de Dios se cierre será literal para aquellos que abandonaron el mensaje. Esto es duro de decir, pero es la realidad. Pero aquí lo que quiero resaltar es que si los líderes son castigados primero, significa que ellos fueron juzgados
primero, porque Dios es justo. Dios juzga primero a aquellos que son más responsables por toda la luz que les ha confiado, y entonces en el mismo orden que fueron juzgados vienen los castigos sobre ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Bueno, vimos la cita donde dice el año 31 que el Señor entró a Jerusalén. La gracia estaba a punto de cerrarse sobre Jerusalén, dice. Jerusalén, lo repito, es una representación del liderazgo de aquel pueblo, del Sanedrín, diríamos hoy la conferencia general. Entonces, esto indica que la gracia estaba por cerrar primero para los líderes, las personas que eran más responsables, y el año 34 cerraría para el resto del pueblo. Aquí tenemos la otra parte del gran diagrama de las 2300 tardes y mañanas. A partir del año 34 en adelante, 1810 años, se le llama el tiempo a los gentiles, llega hasta el 22 de octubre de 1844. Pero ahora, vean, todo lo que las profecías han predicho que ocurriría está registrado en la historia. Todo está registrado en la historia y todo se cumplirá en su orden. Entonces, Dios alumbró mi mente y me dijo, porque yo estaba pensando, debe haber un diagrama gigantesco a través de los siglos que marca el orden de los eventos finales. Inmediatamente pensé en la profecía más larga de tiempo, en las 2300 tardes y mañanas. Tenemos este diagrama, de siempre lo tenemos los adventistas, pero pocas veces nos habíamos puesto a analizar en detalle las fechas que están involucradas en todo este tiempo. Mire, hermano, por ejemplo, el año 321 fue el año en que Constantino trajo la primera ley dominical. Yo me pregunté varias veces, ¿por qué Dios permitió una ley dominical aislada en los siglos atrás? Yo no lo entendía. Porque bueno, la ley dominical que viene sí tiene sentido porque es el pleno cumplimiento profético, pero esta ley dominical allá atrás en los siglos, ¿cuál fue el propósito? Porque pues todo eso pasó y hemos seguido esperando el verdadero cumplimiento. Entonces, ¿por qué esa ley dominical, ese año 321 ahí aislado como una isla a través del tiempo? ¿Qué significaba eso? Lo que yo no entendía es que Dios estaba completando un diagrama gigantesco a través de los siglos que marcaba los acontecimientos finales. Aquí tenemos la ley dominical. Sabemos por la historia, luego del año 321, vino el año 508 donde el papado comenzó a recibir poder. El año 538 recibió todo el poder y comienza la supremacía papal, el reinado papal, los 1260 años de supremacía papal. Y entonces, ¿qué adventista no entendería que luego que venga la ley dominical, el papado va a volver a dominar el mundo? Sabemos que será así. Y aquí lo vemos representado. Vean, ley dominical, año 321, y después de esa ley dominical vino la supremacía papal. Es igual que lo que estamos esperando. Solo que aquí está separado por cientos de años. Está separado cada fecha, cada punto, está separado por siglos.
por muchísimo tiempo. Pero ahora este diagrama que estamos viendo acá se reduce en unos pocos meses, quizás semanas, unos pocos años, todo se reduce. Entonces, lo impresionante es acá, viniendo más atrás. El tiempo de oportunidad, hermano Sandy, el tiempo de oportunidad para el pueblo elegido, que es una representación del pueblo elegido de hoy en día, lo tenemos aquí. El año 31, cierre parcial de la gracia para el liderazgo. Según las citas que vimos, según los textos, que Dios hace responsables a los líderes primero. El año 34 se cerró la gracia para el pueblo elegido. Y estos últimos 7 años, la semana 70, fue el juicio de los vivos de esa generación. Porque se cerró la puerta de la gracia el año 34. Entonces estaban siendo juzgados. Era el último periodo, la última oportunidad para el pueblo elegido. 7 años. Entonces, en esa última oportunidad, Dios dio lo máximo, que mandó a su propio Hijo para mostrarles cuánto amor les tenía, pero lo rechazaron. Entonces, Dios, hoy en día, cuando la gracia está a punto de cerrar nuevamente por el pueblo adventista, Dios está mandando los últimos mensajes y Dios hará un último intento, que yo estoy seguro que está por ocurrir nuevamente, que es el mensaje de la justicia de Cristo. Está a punto de brillar con todo poder nuevamente, como fue en antaño, en la época de la generación de la hermana White. Dios mandó el mensaje de la justicia de Cristo, y hay muchas cosas que son similares a aquella época. El presidente, no sé si ya lo mencioné con ustedes acá, el presidente Cleveland, ganó un periodo, perdió otro y volvió a la presidencia de Estados Unidos. Solo Trump ha repetido eso. El Papa era León XIII en aquel entonces, hoy es León XIV. Estaba la revolución industrial, las máquinas venían a cambiar la vida, todo más fácil, y hoy es la revolución tecnológica. La otra similitud es que el mensaje de 1888, el mensaje de la justicia de Cristo, estaba llegando con poder, y eso estaba trayendo las primeras gotas de la lluvia tardía. El fuerte pregón estaba comenzando, le fue revelado a la sierva del Señor y a aquellos 2 hombres que estaban predicando, aquellos siervos, Waggoner y Jones, y yo creo que eso está por venir nuevamente. Entonces, será el último llamado para el pueblo adventista, mostrándole el amor de Cristo. Pero aquellos que están llenos de prejuicios y dicen no escuchen, que creen que ya se lo saben todo, se van a perder esa gran bendición. En el 88, sí. en el 1888, otra evidencia fue que ese mensaje que tú dices de la justicia por la fe, por Waggoner y John, fue rechazado. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy día también. Lo mismo que dice la gente hoy día, no lo escuchen. Así mismo le decían a esos 2 pastores, no lo escuchen. Sí, de hecho está escrito que cuando ese mensaje esté nuevamente de regreso, que está por regresar, en eventos de los últimos días hay unas citas que dicen que los adventistas se opondrán y dirán, ¿cómo nosotros que hemos estado tantos años en la obra no vamos a reconocer la obra del Espíritu Santo? Y van a decir que el mensaje viene del diablo. Entonces, la gente que hoy en día está llena de prejuicios y que no se tome el tiempo con humildad de ver los temas y se cierra y dice, mensaje falso, no crean nada. Esa gente, si no cambia de actitud, van a estar entre los que van a rechazar el mensaje. Es impresionante que aquí, en este diagrama, muy familiar para todos, pero a menudo lo hemos tenido en el conflicto de los siglos, por ejemplo, sin estas fechas, no aparecen, pero estas fechas están allí, en ese periodo de tiempo. Entonces,
Decíamos, estos 7 años fue el juicio de los vivos para el pueblo elegido. Primero hubo un cierre de gracia para Jerusalén, el Sanedrín, los líderes, el año 31 y el año 34 para todo el pueblo. Hoy en día, en el liderazgo estamos viendo cosas impresionantes. Yo hablaba con el pastor David Gate, y él me decía, yo tengo la certeza y con mucha tristeza lo digo, que muchos líderes ya tomaron su decisión. Porque, hermano, es feo decir esto, pero uno lo hace para que el pueblo abra los ojos y se dé cuenta del tiempo solemne que estamos viviendo. Eh, Óigame, ver que líderes salen bailando música del mundo, invitando a los hermanos. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hasta me duele mencionar nombres porque yo no quiero la perdición de nadie. Pero eso es algo gravísimo. Es algo gravísimo que están apareciendo líderes. eh, Sabemos que están hablando de María, que María es intercesor y todo eso. eh, Dudando, poniendo en duda la enseñanza del sábado, que es tan claro que se guardará en la tierra nueva. eh, Promoviendo el libertinaje, llevando la música de Satanás a los congresos de jóvenes, disfrazándose como superhéroes, bueno, tantas cosas que podemos decir, defendiendo el homosexualismo, hermano. Hace unos años en la iglesia principal de la Universidad de Andrews, el pastor principal de allí predicó un sermón hace como 2 años, defendiendo el homosexualismo, y leyó una carta de un muchachito adventista que le había escrito diciendo, me siento mal, rechazado, pero yo soy homosexual, y él, en vez de corregir con amor, le dijo, Dios te acepta como tú eres. Y bueno, tremendo. Ver esas cosas que están pasando entre el liderazgo realmente que hace pensar que muchos han tomado la decisión final ya, y que probablemente el tiempo de gracia ha cerrado para muchos de ellos. Otros creo y tengo la esperanza de que serán Nicodemos y José de Arimatea, que se pondrán de parte de la verdad y tienen temor, pero pronto tomarán su decisión final. Entonces, yo quiero que veamos cómo aquí está el tiempo del juicio para el pueblo. Y de hecho, cuando leemos Daniel 9:24, que dice, 70 semanas son las que son dadas para tu pueblo para que terminen la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ese lenguaje es lenguaje de juicio, es lenguaje de día de expiación, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. La justicia perdurable es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, hermano Sandy, viendo este diagrama, yo le pregunto a usted, según este diagrama donde tenemos la ley dominical, tenemos la supremacía papal, tenemos también el fin de la gracia definitiva, que ya vamos a explicar eso. Pero este diagrama a través de los siglos, yo le pregunto, el cierre de gracia, el juicio del pueblo elegido siglos atrás, según este diagrama que Dios dejó a través de los siglos, el juicio del pueblo elegido y el cierre de gracia para el pueblo elegido, ¿fue después de la ley dominical, según este diagrama, o antes de la ley dominical? ¿Qué es lo que usted puede ver en el diagrama? Bueno, se lee completamente fácil para aquel que lo quiera entender, tomando como premisa la cita del Espíritu de Profecía que leímos anteriormente. Se ve que el cierre de la gracia es antes de la ley dominical. Veamos acá, miren. Sí. Disculpen que lo estoy haciendo con el mouse, pero se va a entender una Ujú. línea acá. Miren esto aquí. Bueno, vamos a quitarlo.
De esta línea para acá, tenemos el juicio por el pueblo elegido. ¿Y cómo tú dices que es juicio? Ah, bueno, es que se cerró la gracia aquí. Año 34 se cerró la gracia para el pueblo elegido. Vaya atrás en el video, vuelva a ver las citas que se explicaron, donde la hermana White dice, todo lo que la profecía ha dicho que sucederá está registrado en las páginas de la historia. Evidentemente, ¿qué es esto que estamos viendo acá? El juicio por el pueblo elegido. Mire dónde está la ley dominical. Es antes, según este diagrama que nos muestra el orden de los eventos finales. Es antes de la ley dominical. Después que se cerró la gracia, vino la ley dominical. Entonces, Alan, entonces, de acuerdo a mi vislumbre en este diagrama, yo puedo entonces aquí deducir la postura de algunos que dicen que la gracia se va a cerrar primero para el pueblo de Dios y luego quedará abierta todavía un poco de tiempo para otro. Entonces, según este diagrama, confirma esa postura. Claro que sí. Y bueno, debemos tomar en cuenta que aquí hay separación, porque desde el año 34 al año 321 pues, hay muchos siglos, pero ahora se compacta todo. Y nosotros por la revelación divina sabemos que nos dice que el decreto es la prueba, lo que deja en evidencia que hiciste en este tiempo de gracia. ¿Te preparaste? ¿Escuchaste el mensaje de Dios? ¿Cómo sucedió que los que escucharon el mensaje del labio del Salvador estaban preparados, pero los que lo rechazaron, vino una matanza, un castigo para el pueblo? Entonces, Y eso que tú dices de que será compactado, reducido, para aquellos que están viendo, no, eso no fue un invento de Alan. La sierva de Dios dice, tengo ambas citas, mencionaste una cita de memoria, la tengo aquí, donde este es manuscrito inédito de tomo 1. Ahí ella dice claramente que la matanza de Ezequiel se va a cumplir literalmente. Y lo otro es cuando tú dices que se compacta el tiempo. Ella dice que los eventos proféticos ahora serán en rápidas sucesiones. así es, correcto. Entonces, vemos acá, año 1844. Desde esta perspectiva, perdón, toqué sin querer acá. A ver. Año 1844. Desde esta perspectiva, tomando en cuenta que aquí tenemos un macro diagrama, macro significa gigantesco a través de los siglos, basado, esto no es un invento mío, esto es basado en lo que Dios le dijo a su sierva. Todos los eventos finales con su orden están registrados en la historia. Lo estamos viendo acá. Juicio del pueblo elegido, ley dominical, supremacía papal. Entonces, desde esta perspectiva, 1844, que fue un día de expiación, nos estaría indicando que en un día de expiación, en el cercano futuro nuestro, la gracia se va a cerrar para toda la humanidad. Muchos se equivocan, hermano Sandy, pensando lo siguiente. Dicen, el 22 de octubre de 1844 el santuario fue purificado. ¿Ocurrió la purificación del santuario? No. Comenzó, que es diferente, pero no se ha completado. El santuario se completa, la purificación, hasta que el Señor termina su obra intercesora allá en el cielo. Cuando ya termina y Él se quita sus vestiduras de sumo sacerdote y se viste para venir a la tierra, entonces el santuario se culminó la purificación. Y significa que ya no hay pecados que ascienden allá y que contaminan el santuario. Para que el santuario sea purificado, necesita ser purificado el otro santuario aquí en la tierra. ¿Sabe a qué se le llama el santuario aquí también? A su corazón, al mío y al de cada uno. Cuando sea purificado este santuario, su mente, su corazón, entonces ya no van a ascender pecados allá,
el Señor termina de purificar el santuario, los registros de nuestros pecados son limpios del santuario y se le ponen al macho cabrío, que era el que caía por Azazel en la suerte que se echaba, y ese es el diablo, se ponen sobre la cabeza del diablo y es mandado al desierto, 1000 años en esta tierra que quede hecho un desierto, y después va a venir la destrucción para él y para todos los impíos. Entonces aquí, 1844, el día de expiación, esto nos estaría marcando el día de expiación final, porque la gracia se va a cerrar para toda la humanidad precisamente según el calendario de Dios, lo que hablábamos. No va a ser en una fecha cualquiera, va a ser en un día de expiación. Entonces, es impresionante. Repasamos una última vez para que quede claro. Me gusta a veces repetir porque en la repetición está el aprendizaje y hay hermanitos que les cuesta un poquito más asimilar. Entonces algunos dicen, ¿por qué repites tanto? Ya entendimos, pero es que no todos entienden al mismo ritmo. Entonces, tenemos acá de esta raya que tracé, tiempo para el pueblo elegido, tiempo de gracia. El juicio ocurre por ellos y se cierra la gracia para el pueblo elegido. Antes de la ley dominical. Luego viene la ley dominical y los siglos. La historia nos relata que vino el dominio papal, luego seguido de la ley dominical. Lo mismo sucederá hoy en día. Si aquí tenemos la secuencia correcta que todos entendemos, después de la ley dominical regresa el dominio papal sobre todo el mundo, evidentemente que esto que está antes debe ser también certero. Quiere decir, si hoy estamos viendo que este evento viene, la ley dominical, nosotros estamos culminando el tiempo de gracia. Y lo repito, aquí ustedes lo ven separado, pero en nuestro tiempo no es así. Está más corto el tiempo. Aquí son siglos, pero ahora serán meses o quizás unos pocos años. Es más corto. Estamos aquí a punto de que la gracia por el pueblo adventista se cierre y este evento que es la ley dominical viene y solo va a dejar en evidencia qué adventista se preparó y quién no lo hizo. Pero es impresionante cómo tenemos el diagrama precisamente en este de las 2300 tardes y mañanas, donde podemos ver el orden de los eventos finales. El tiempo de gracia, el juicio por el pueblo elegido es antes de la ley dominical. Luego esta viene la supremacía papal y culmina con el cierre de gracia para todo el mundo en un día de expiación precisamente. Continuamos. Ahora entramos a otro punto sorprendente que nos confirma que estamos en el momento del sellamiento, que es sinónimo del tiempo del juicio de los vivos. Aquí de fondo tenemos una imagen que apenas se ve porque está tapada por la cita, pero es tanques de guerra, aviones, que nos habla de una guerra. En Eventos de los Últimos Días, página 203, párrafo 3, leemos lo siguiente. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Aquí nos está describiendo Apocalipsis 7, 1 al 3, donde se manda a que los ángeles retengan los vientos todavía para que el sellamiento se termine. Entonces, vean en qué tiempo estamos viviendo, queridos hermanos. Cuando esto estuviese sucediendo, que los ángeles están reteniendo los vientos, miren esto. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. ¿Acaso no es lo que estamos viendo? Voy a mostrarles los titulares a continuación de cómo el mundo entero quiere entrar en una guerra mundial. Y esto no es casualidad. Esto es el cumplimiento precisamente de esto que estaba predicho. Cuando llegara el tiempo del sellamiento, el contexto mundial sería
de todas las naciones deseosas por entrar en batalla. Saben que se está animando en Europa, en Francia, los militares quieren ir a pelear, quieren usar sus armas nuevas, no saben lo que es una guerra mundial, no saben las consecuencias terribles de una batalla. Estaba viendo análisis de expertos que decían que los generales de más experiencia en Francia les dicen a los más jóvenes que dicen, vamos a ir a luchar contra Rusia. Ustedes no saben lo que es una guerra, el sufrimiento que trae, pero todos quieren entrar en batalla. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Hermano Sandy, el espíritu de profecía, la Biblia misma, nos dice que habrá una última batalla. Sí habrá una tercera guerra mundial, pero nos dice la inspiración que será retenidos esos vientos hasta que el sellamiento concluya. Entonces veamos aquí unos titulares. Europa se prepara para la guerra de mayo 15 de este año 2025. Europa se prepara para la guerra. ¿Alguna alternativa mejor? Aquí Alemania está preparándose, ha destinado gran parte de su presupuesto a rearmarse. Miren este otro titular. Se acerca la tercera guerra mundial. El país que más sufrió en la Segunda Guerra se prepara para una invasión y está gastando más que Estados Unidos en el presupuesto militar. Esto es Polonia, está hablando de Polonia. Tenemos aquí otro titular, Europa se rearma, este es de la CNN, Europa se rearma, eso puede significar tiempos difíciles para los europeos. Después de Ucrania, Rusia prepara la guerra de Europa. Rusia está haciendo preparativos también porque Europa le está amenazando. Y Europa cree que Rusia le está amenazando. Ambos se están preparando. Ahora vean esto, Japón anuncia un rearme para hacer frente al punto de inflexión histórico que experimenta el mundo. Los japoneses están viendo que es un punto de inflexión histórico y decíamos, un punto de inflexión es cuando se da una serie de eventos en el mundo, en la sociedad, que cambian la tendencia de la vida como venía siendo, la cambian para siempre. Entonces, ellos están viendo que algo anormal está sucediendo en el mundo, se ven amenazados porque hay rumores de guerra por todos lados. Y hermanos Andy, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la gran catástrofe que sufrió Japón con 2 bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, el imperio japonés, en su constitución que fue redactada, ellos decían que renunciaban para siempre a la guerra, porque nada bueno les había traído. Que Japón se volvía un país pacifista, pero resulta que ahora ellos están modificando la constitución y se están rearmando nuevamente. Japón, un país pacifista, que siempre fue pacifista, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos este titular precisamente, el rearme de un país pacifista, Japón. Ahora vean esto de Suecia y Finlandia, que también han sido países pacíficos. Suecia y Finlandia piden a sus ciudadanos que se preparen para la guerra. Se han estado repartiendo folletos con instrucciones para actuar en caso de un conflicto armado. Esto es lo que está pasando, hermanos, en nuestro tiempo presente. Otro titular, el planeta se rearma, así se comparan los arsenales militares y nucleares
de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Tenemos aquí varios titulares y esto es sorprendente porque Suiza, el país neutral por excelencia, un país pacifista durante las dos últimas guerras mundiales, se mantuvo neutral, sin involucrarse. Y miren esto, Suiza empezó a restaurar los búnkeres nucleares de la Guerra Fría en medio de las crecientes tensiones mundiales. Suiza rompe con la neutralidad y se rearma. Rusia se está preparando para una guerra importante. Bueno, el conflicto de Israel-Irán, que saben que se ha estado dando. Entonces, continuamos viendo aquí. La BBC publicó, se trata de cuánto tiempo, dicen los europeos, cuánto tiempo nos va a dar Putin para prepararnos. La histórica decisión de Alemania de dejar atrás su problemático pasado y armarse contra una guerra. Inteligencia alemana. Rusia planea guerra a gran escala, poniendo a prueba la resolución de la OTAN. Tiempos difíciles para todo el mundo. Ahora Europa se rearma. El planeta se rearma. Aquí están los gráficos que comparan los arsenales nucleares. Es una locura realmente lo que está pasando. Cómo los seres humanos quieren destruirse a sí mismos. Entonces, veremos otros titulares más adelante. Aquí quiero que examinemos, porque esto tiene relación con la gran guerra que va a venir. En los textos finales de este capítulo 11 habla de cuando las naciones se van a irar completamente. Aquí al principio, Apocalipsis 11, 1 al 3, es impresionante porque nos habla del momento de juicio, el juicio de los vivos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Precisamente en las citas que compartimos, donde la hermana Guay hablaba que le fue mostrado que había llegado en 1888 el momento del juicio por el pueblo adventista, ella citaba este texto y se le dijo con estas palabras, ha llegado el momento en que deben ser medido el templo y sus adoradores, citando Apocalipsis 11, 1 al 3. Entonces, indudablemente, como vimos, medir es juicio. Entonces, aquí se describe, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia elegida de Dios, la que él levantó en este último tiempo? El adventismo del séptimo día. Pero dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Interesante. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, parece que hay una separación de tiempo. Primero, el enfoque de medir, de juzgar, es para... Bueno, bendito sea Dios, que el enemigo no tiene suficiente poder como para oponerse a los propósitos divinos. Continuamos entonces, mi hermano. Bueno, y digo esto para que los hermanos entiendan. Se fue la electricidad y se interrumpió la grabación, pero el hermano Sandy oró y el Señor le escuchó y la luz vino de manera inusual, como él me dijo. Inusualmente vino como nunca ha sucedido, vino rápido luego de su oración. Bendito sea Dios. Bueno, déjame dar el pequeño testimonio para aquellos que están viendo, ya que lo mencionaste. Resulta que en medio de la grabación se fue la energía eléctrica aquí en República Dominicana. En el lugar donde yo estoy, cuando se la llevan, le dan parte a otro sector y dura hasta 7 y 8 horas para llegar. Yo me tiré de rodillas y le pedí una confirmación al Señor que si este mensaje venía de parte de Él, que hiciera un milagro y que la luz llegara. Y no pasó 15 minutos, bueno, creo que 10 máximo, cuando la luz regresó. Eso me da evidencia de que este mensaje viene de parte de Dios. Ojalá que también aquellos que están viendo, que pidan confirmación, que Dios le va a dar confirmación a ustedes también.
Amén, así es. Gloria sea a Dios, bendito sea Dios. Precisamente es lo que yo les decía. Dígale a Dios que le confirme lo que le hemos estado mostrando aquí. Ya personas lo han hecho y Dios les ha confirmado. Hay dos personas, un hermano de aquí de Honduras y uno de Chile, que pidieron confirmación y tuvieron sueños donde Dios les confirmó. Bueno, estábamos explicando Apocalipsis 11, 1 al 3. La primera parte nos habla de cuando se mide el templo de Dios y los que adoran en él. Evidentemente este es el juicio por la iglesia de Dios, por el adventismo, pero hay una separación, se menciona, dice, aparte quedan los gentiles. Deja esta otra parte para los gentiles, porque ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, en 42 meses hay 1260 días. Entonces, aquí representados en meses está el mismo periodo que en el tiempo pasado fueron 1260 años, que no es otra cosa que el tiempo de dominio papal, de supremacía papal. Entonces, como vimos en el diagrama y como los adventistas entendemos, la ley dominical trae precisamente el segundo dominio papal, que será corto y que creemos que esta vez serán 1260 días literales. Ya no serán años, porque no va a ser más de un milenio. No, el tiempo ahora será muy corto, muy breve. 3 años y medio creemos que durará el periodo de dominio papal, que es lo mismo que 1260 días o 42 meses. Entonces vimos que la ley dominical trae esto. Entonces, aún aquí, tomando en cuenta lo que hemos estudiado, podemos ver que el juicio por el pueblo elegido es antes del periodo de dominio papal, porque dice, el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos hollarán. Es un futuro. En el momento que se manda a medir el templo, dice, ellos hollarán. O sea, no está pasando todavía, es para después. Entonces, evidentemente, el juicio por el pueblo adventista es antes de que comience a correr el periodo de los 42 meses. Bien. Aquí hay algo importante en el mismo capítulo, el versículo 15. No vamos a leerlo todo, solo quiero enfatizar esto que está marcado en rojo, que se describe el momento en que el séptimo ángel toca la trompeta. Entonces se hacen algunas proclamaciones, el Señor ha reinado, ha tomado su reino, se alaba el nombre de Dios. ¿Qué significado, cuán significativo es que se toque la séptima trompeta? ¿Qué es lo que trae cuando se toca la séptima trompeta? Veamos. En Apocalipsis 10, versículo 7, nos dice lo siguiente: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, cuando se toca la séptima trompeta, sucede este evento: el misterio de Dios se consumará. Y algo que se dice que se consumará o se consumó, ¿a qué se está refiriendo? Que ha terminado, ¿verdad? Consumado es, dijo el Señor Jesús, o sea, se ha completado la parte del sacrificio. Cuando dice el misterio de Dios se consumará al tocarse la séptima trompeta, ¿qué es el misterio de Dios? ¿Qué es lo que terminará con la séptima trompeta? La Biblia se interpreta a sí misma. Efesios 3, 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Y de qué nos está hablando acá? El Evangelio. El Evangelio. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, dice, las buenas noticias de Cristo crucificado. Buenas noticias porque la raza perdida, extraviada en desgracia, ahora llegan las noticias maravillosas. Alguien murió en vuestro lugar, tienen esperanza, todos tenemos esperanza de volver a entrar al Edén nuevamente. Un texto más, 1 Timoteo 3:16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando aquí nos dice que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará, está hablando que el mensaje de Dios, el último mensaje, habrá terminado, se completó. El fuerte pregón que iluminará la tierra con su gloria finaliza cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Entonces estamos hablando del mismo fin de la gracia para toda la humanidad. Entonces en el capítulo 11, el versículo 18, nos habla precisamente de este momento, después que se toca la trompeta, cuando se acaba el mensaje final de Dios. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, aquí dice, se airaron las naciones. Hay otras citas que vamos a ver que hablan de que en el sellamiento las naciones ya están airadas, pero ya vimos una de ellas, se mantienen en jaque, se detienen los vientos para que no obstaculice el tiempo del sellamiento. Pero aquí se van a airar y es cuando se viene el conflicto final. Y dice, tu ira ha venido. La ira sin misericordia, porque ya la gracia se ha cerrado para toda la humanidad. Recordemos, acabamos de ver con la séptima trompeta, el misterio de Dios se consuma, es su evangelio, el mensaje final acaba, ya no hay oportunidad. Y cuando dice, llegó el tiempo de juzgar a los muertos, se refiere a los muertos, los impíos. Está por llegar el momento, a partir de la segunda venida, somos trasladados al cielo y comienza el periodo de los 1000 años, que es donde se revisan los registros de todos aquellos que ya están muertos, que rechazaron el mensaje, están sin Dios, sin esperanza, y entonces se cumplirá donde dice que los santos juzgarán al mundo. El juicio por los muertos, pero son los muertos impíos. Y por eso dice de dar el galardón a tus siervos los profetas, porque llegó el momento ya, se decidió todo, y se dé el galardón a los redimidos. Esta cita de Maranata, el Señor viene, página 180, párrafo 4, dice, 4 ángeles poderosos siguen reteniendo los 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Ahora miren esto. Los vientos serán el levantamiento de las naciones para librar una guerra mortal. Entonces aquí lo vemos clarísimo. Cuando se suelten los vientos, lo que va a venir sobre el mundo entero es una guerra mundial. Y hermanos, se está hablando de una tercera guerra mundial. Las naciones, ya vimos los titulares, quieren luchar. Y vimos una cita que cuando estuviese el momento de preparación para que se ponga el sello, el tiempo del sellamiento, descrito en Apocalipsis 7, 1 al 3,
las naciones estarían precisamente llenas de cólera, deseando luchar entre sí. ¿Por qué no se ha desatado una tercera guerra mundial, hermano Sandy? Porque Dios ha mandado parar los vientos, porque estamos en el momento del juicio de los vivos, donde se va a poner el sello sobre los 144,000 pronto. Ahora, aclarar que cuando los que salen justos entre el adventismo son sellados, el sellamiento no culmina allí. Prosigue por los otros hijos de Dios de las otras iglesias que irán recibiendo el mensaje del fuerte pregón y van siendo sellados. Cuando ya termine de darse el fuerte pregón, acabó completamente el sellamiento y entonces son sueltos los vientos y se viene esta gran guerra. Mientras tanto, los ángeles retienen los cuatro vientos, impidiendo que el tremendo poder de Satanás se desate en todo su furor, hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Ahora, impresionante, miren estos titulares. Si acabamos de ver que cuando la gran guerra se desate es cuando se tocó la séptima trompeta, se acabó el mensaje final de Dios, se sueltan los vientos, se cerró la gracia para la humanidad. Miren lo que está hablando esta gente, hermanos. Preparación, los europeos le están llamando preparación 2030. El nuevo término de la Unión Europea para calificar un rearme que genera malestar entre la población, dice, porque no todo el mundo está de acuerdo con eso. Esta señora, muchos la conocerán, es la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice: Europa debe contar con una disuasión militar creíble ya en 2030. Hermano Sandy, ¿acaso no es sumamente relevante y de ponerle cuidado que otra vez sale a relucir el año 2030? Óigame, hay mucha gente bloqueada de su mente y cuando se menciona la fecha 2030, 2031, quitan el video. No me hables de eso, no quiero saber nada de eso. Yo creo que es un tiempo en que debemos estar abiertos a analizar todo. No ser crédulos, ¿no? De primera, pero no estar cerrados completamente y analizar. Yo en lo personal no puedo asegurar que el Señor va a regresar en 2031. Yo quisiera que fuera antes. Pero se lo digo de corazón, yo no estoy cerrado a analizar estas fechas, porque son relevantes, porque según lo que nos muestra el espíritu de profecía, los 6,000 años parece ser que acaban en 2031. Nos podemos equivocar en algún cálculo allí, en algo que estamos pasando por alto. Y por eso es que yo no puedo decir con certeza que el Señor va a regresar en ese año. Pero tanto el 2030 como el 2031 siguen saliendo a la luz, resaltando ante nuestros ojos por alguna razón. Sabemos que la agenda que tienen esta gente malvada es la Agenda 2030. Y ahora estas personas están planeando que Europa esté lista para el 2030. ¿Por qué? Porque están mencionando que probablemente, si la guerra va a tardar algo, sea hasta máximo 2030, dicen ellos. La gran guerra. Y acabamos de ver que cuando la gran guerra venga y se suelten los vientos es que se acabó todo para la humanidad. Entonces, hermanos Andy, hermanos queridos, si esta gente que no sabe nada de profecía, pero están cumpliendo las profecías sin darse cuenta, están hablando que para 2030 deben estar listos para la gran guerra mundial. Entonces, si esto sucediera como ellos lo planean, tendríamos que concluir
que el año 2030, si la gran guerra se desata, estaríamos hablando que el ángel tocaría la séptima trompeta y la gracia estaría cerrando para la humanidad el año 2030. No estoy asegurando nada, estamos analizando probabilidades, basado en las noticias, en lo que esta gente está hablando. Pero hermanos, si esto fuese así, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos entonces? ¿Cuánto tiempo falta para el 2030? Y los adventistas tenemos menos tiempo que el mundo. Nos queda todavía menos tiempo porque la decisión nuestra se toma antes que para el mundo entero. Permítame un segundito, hermano. Bien, hermanos, para lo que están viendo, estamos siguiendo la secuencia de los mensajes en cuanto al juicio de los vivos y estamos compartiendo con el hermano Alan. Así que vamos a continuar. Sí, entonces, ¿cuán relevante es esto? Y esto debe encender la alerta para nosotros, porque yo le he venido diciendo, la gran mayoría de nuestro pueblo no tiene idea de que llegó el fin del mundo. Y es increíble, difícil de creer con todo lo que está pasando. Pero hay un grupo de la verdad presente que dicen, no, sí, este es el último tiempo. Pero yo les he dicho en mis temas, hermanos, ¿y si la noche estuviese más avanzada de lo que creíamos? ¿Y si las cosas estuviesen más avanzadas de lo que hemos pensado? Y miren esto, hermanos, probablemente la mayoría de ustedes no se había dado cuenta de que esto de que las naciones se quieren levantar en guerra, que es algo inusual, esto no se había visto. Dicen, ni siquiera en la Guerra Fría se estaba viendo que todas las potencias del mundo quieren entrar en combate. Desde las dos últimas guerras mundiales no se había visto esta tensión en el mundo. Esto combinado con la apostasía en nuestra amada iglesia, con la degeneración moral en el mundo, no se está respetando la vida. Se asesinó a una jovencita ya, a un hombre en un tren en los Estados Unidos porque le dio la gana. Todo esto, gente poseída por demonios, todo esto, hermanos, son piezas que encajan entre sí como las piezas de un rompecabezas, de un puzzle, y nos dicen, llegó la recta final y la puerta de la gracia está a punto de cerrar. Otras noticias más. Van der Leyen fecha en el 2030 el rearme de la Unión Europea. Europa debe prepararse para la guerra. Ursula von der Leyen, Europa es un proyecto de paz, Italia se beneficiará de la preparación. Dicen ellos, para tener la paz hay que prepararse para la guerra. Están completamente equivocados. Esta gente está mal de la cabeza, no saben a lo que van a llevar a sus países. Pero esto va a acontecer. Tenemos esta cita en Eventos de los Últimos Días, página 123, párrafo 2. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ya las naciones están airadas, pero están siendo detenidas porque ha comenzado la obra. El tiempo del sellamiento ha llegado para el adventismo primero y va a continuar por el resto de cristianos que aceptarán el bendito mensaje que llegará, y luego se cerrará la gracia para todo el mundo y vendrá la terrible guerra sobre este planeta, la guerra final, la batalla final. Bueno, esta cita creo que es de Notas biográficas. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo en donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. ¿Qué Israel? No el literal, sino el Israel espiritual, intercediendo por la iglesia adventista, por sus hijos.
y claro, por todos los hijos sinceros que tienen las otras iglesias. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropas de venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, esto es la gran guerra, la ira de Dios, que es cuando las plagas caigan, y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían unas a otras. Vean que hay un orden. Entonces todavía estamos entendiendo esto, estamos estudiando, pero parece ser que va a venir una gran guerra que no durará mucho tiempo y seguidamente comienzan a caer las plagas. El mundo, por eso el mundo se describe en el libro de, a ver si mal no recuerdo, Jeremías creo que es, donde describe cómo quedará como un desierto, que las aves del cielo se habían ido y describe cómo quedará durante el milenio. El mundo va a quedar hecho un desierto totalmente destruido. La gran guerra que va a venir va a desolar en gran parte y las plagas terminarán de consumar todo. Va a ser totalmente terrible. Por eso es que cuando llegue este momento, ya los hijos de Dios, ya nosotros no vamos a depender de sembrar, porque ¿cómo va a sembrar usted en una tierra que se murió, está infértil? Dios nos va a alimentar como alimentó a Elías, está escrito. Pero antes de que llegue ese momento, sí Dios nos manda salir al campo, porque vamos a subsistir de lo que tenemos sembrado. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Bueno, esta cita ya la habíamos visto anteriormente en la parte 2, como la obra de preparación es antes del decreto. Para volver a enfatizarla, leemos rápidamente: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Buena pregunta en este tiempo de gracia. ¿Qué estamos haciendo los adventistas? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Es ahora que se está tomando la decisión, no al venir la ley dominical, es ahora. Los que desconfían de sí mismos y se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Para el adventismo, el decreto trae la decisión final. Por eso es que la otra cita dice: se decidirá su destino eterno, porque esta prueba es lo que termina por decidir quién hizo esta preparación antes del decreto. Como decía Sofonías 2:1 al 3, congregaos y meditad, nación sin pudor, congregación a meditar en tu corazón, porque el juicio llegó antes de que tenga efecto el decreto. Esta otra cita de Eventos de los Últimos Días, 194, párrafo 4, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en confusión. Esto es cuando se cierra la gracia para toda la humanidad. Ya el sellamiento terminó por los adventistas mucho tiempo atrás, con el decreto, con la llegada del decreto se consumó. Con el resto de cristianos, a medida se fue predicando el fuerte pregón, perdón que sin querer toqué aquí,
Con el resto de cristianos, a medida se fue predicando el fuerte pregón, los que lo fueron aceptando iban siendo sellados. Entonces se cierra la gracia para toda la humanidad y viene esto: hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación. Es precisamente, hermano Sandy, lo que están preparando, que dicen ellos que máximo para 2030 tiene que estar lista Europa para la gran guerra contra Rusia. Está implicada China, está implicada Corea del Norte, Corea del Sur también se está preparando, la India se está preparando. Por todos lados los países, las potencias principales están preparándose para una gran guerra. Entonces les vuelvo a decir, si están hablando del año 2030, ¿qué tan cerca estamos de que la gracia se cierre para toda la humanidad? Yo no puedo asegurar nada porque no soy un profeta como el de hermana White, soy solo un predicador. Pero es que estoy leyendo, estamos viendo con nuestros ojos las evidencias, lo que están hablando. Esto nos debe alertar que hay que tomar las decisiones pronto, hay que salir al campo, hay que hacer preparación y tenemos que dejar de jugar, tenemos que ponernos serios. Tenemos acá, quería recordarles ya para ir finalizando, esta cita de Eventos de los Últimos Días, página 136, párrafo 3, estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá voceríos acompañados de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Precisamente en esta semana salió una noticia de una iglesia en los Estados Unidos donde están gritando, están saltando y sale el logo de la iglesia adventista en el púlpito. No sé si lo vio, hermano Sandy. Una iglesia de habla inglesa. Es tremendo, se siguen dando estas cosas y estaba escrito justamente antes de la terminación del tiempo de gracia por nosotros los adventistas. Entonces el tiempo de gracia está por cerrar, hermanos queridos. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Bueno, dice que la mente queda afectada en estas reuniones. Entonces, las reuniones donde se adora de esta manera incorrecta, donde se hace chistes desde los púlpitos, su cerebro está siendo atrofiado, mi hermano y hermana, y usted no podrá percibir fácilmente la verdad necesaria para esta hora. Tenemos que separarnos de los lugares donde se está irrespetando a Dios y se les ha advertido y no quieren aceptar. Tenemos que separarnos, no tenemos que estar participando de esas reuniones. Hay iglesias adventistas, son pocas, generalmente son las más humildes, que se mantienen conservadoras. Hace como, creo que más de un año, fui invitado a una de esas iglesias aquí en Honduras y los hermanos estaban abiertos al mensaje, asentían con su cabeza. Pero hay otras iglesias, generalmente las de las ciudades, las más grandes, las más lujosas, que se han cerrado como iglesia, como congregación, y han prohibido el púlpito a los mensajeros de la verdad que simplemente queremos despertar al pueblo. Las iglesias que todavía están abiertas, tenemos que trabajar por nuestros hermanos, les amamos. Aunque hemos salido al campo, si tenemos oportunidad y nos invitan y tenemos la oportunidad de compartir, les hablamos con amor. Son nuestros hermanos y oramos por toda nuestra iglesia que está alejada de la verdad, porque no deseamos la perdición, aunque la mayoría tristemente no escuchará. Bueno, esta era la advertencia en Sofonías. Les ruego que sigan meditando en estos pasajes. Salmo 50, un salmo profético para el tiempo del fin. Dice Salmo 50 del 1 al 6. El Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. La luz de Dios está resplandeciendo sobre nosotros. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y aparece aquí este término hebreo, Selah, que significa detente y medita. Estos eran cantos y era detente, un silencio para que el pueblo meditara en lo que se había cantado, era un profundo mensaje, y hoy que nosotros lo leemos es igual, detente y medita, porque esto es algo importante. Entonces, Dios está reuniendo a sus hijos. Dios, este es el tiempo de reunión, pero Él necesita que hagamos pacto con sacrificio con Él. Y el pacto con sacrificio es estar dispuestos a sacrificarnos, a negarnos a nosotros mismos y lo poco o mucho que tengamos, porque hay hermanos que dicen, yo no tengo cómo salir al campo, no sé, no tengo dinero. Un día contaré mi testimonio, que el hermano Sandy me había hablado de esto, y yo les voy a contar mi testimonio, cómo yo no tenía un solo peso, dólar, aplícalo a su moneda, para comprar en el campo, y salí por fe. Dios me fue llevando a un lugar y Dios me proveyó el lugar donde estamos hoy en día. Dios proveyó los recursos, pero es que yo creí. Dejé una carrera de éxito que prometía mucho. Estaba recién graduado de medicina, lleno de sueños, y comencé a tener, valga la redundancia, muchos sueños donde Dios me decía, viene destrucción, tienes que llevar a tu familia al campo. Y entonces yo abandoné los sueños que tenía y ahora estoy aquí en el campo trabajando con un machete, con un asadón y predicándoles la palabra a ustedes. Y Dios no nos ha desamparado, hemos visto la mano de Dios. Los primeros años no fueron fáciles, no teníamos nada de fruta aquí. Comenzamos a sembrar árboles frutales, a limpiar el terreno que estaba lleno de maleza, y hoy comenzamos a ver con gran alegría que los árboles comienzan a dar fruto y agradecemos a Dios. Tenemos que hacer pacto con sacrificio y decirle al Señor, Señor, yo no tengo mucho, solo tengo esta pequeña casa, este refrigerador, este televisor. Señor, lo pongo en el altar, estoy dispuesto a deshacerme de esto para los recursos, emplearlos en salir al campo. Dios comenzará a abrir puertas. Capaz que algunos no podrán comprar, pero hay campamentos donde estamos ubicados que podemos recibir a los hermanos que en verdad de todo corazón quieren hacer la voluntad y luchar hombro a hombro por seguir preparando estos lugares para subsistir para lo que viene. El tiempo del juicio de los vivos ha llegado, hermanos. Hay mucho más que decir. Probablemente en otros temas, otra oportunidad, ampliaremos más la temática, pero he compartido algunos de los principales puntos en esta hora. Luego quisiera compartirles, analizar más Daniel 12:10. Ustedes pueden seguir leyendo en sus casas. Analicen que seguido a Daniel 12:10, el texto que sigue dice... habla de los periodos que comienzan a correr, dice, cuando sea quitado el continuo sacrificio. En otras versiones dice, y puesta la abominación desoladora. Hemos entendido que la abominación desoladora es cuando el ídolo, el falso día de reposo sea puesto y sea violada la santa ley de Dios por ley. Comienzan a correr los periodos proféticos. Entonces también ahí la secuencia nos muestra que el juicio que está descrito en Daniel 12:10, donde muchos son purificados y limpiados, es precisamente antes de que sea puesta la abominación desoladora.
Entonces hay mucha evidencia de que el juicio por los vivos por el pueblo adventista debía ser antes de la ley dominical y no como se había entendido, que con la ley dominical se entendieron mal las cosas, y sé que hay muchos predicadores que de manera sincera lo han estado predicando, pero ahora Dios nos está dando más luz para entender las cosas acorde a como deben ser y darnos cuenta, reflexionar, recapacitar, porque la vista de muchos ha estado bien el decreto dominical. No es que debemos ignorarlo, debemos estar pendientes, pero que en examinar y en pensar en el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo más solemne, mis queridos hermanos, el tiempo más solemne para el adventismo es este, y está pasando desapercibido. Pero es mi oración, el deseo de mi corazón, que estos mensajes puedan despertar a todos los que son sinceros, y entonces el Señor pueda culminar la obra en cada uno de ustedes. Hemos finalizado esta presentación, entonces seguiremos por la gracia de Dios predicando, ampliando la temática y hablando de otros temas. Tenemos pendiente seguir con el tema del pecado. Y el caso de David, que se ha dicho que David era un hombre pecaminoso y que solo fue convertido hasta luego del pecado con Betsabé. Eso es totalmente incorrecto. David estaba convertido, tengo las evidencias, lo vamos a presentar en otro tema. Gracias por vuestra atención, un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga y les siga guiando. Está por terminar, hermano Sandy, el tiempo, 1 minuto y medio, así que aprovechemos para orar y despedir. Si gusta, ¿puedo orar? Sí. Ok. Querido Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a vivir en santidad y a despertar a otros mediante tu palabra. Bendice al doctor Alan, a mí también, a mi familia y a todos aquellos que vayan a ver este mensaje, que lo puedan, Señor, poner en obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces nos encontraremos nuevamente. Tenemos un tema pendiente con el doctor Alan, que vamos a darle seguimiento al caso de David. Alan, gracias por el tiempo, que Dios siga bendiciéndote. Un gusto, hermano. Un gran abrazo, bendiciones. Hasta luego. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.